Nuestro planeta ha sido gobernado por seres alienígenas durante una cantidad inmemorable de tiempo. Probablemente en la época de las pirámides, hace 40.000 años. Esta situación ya estaba presente y sobre todo, el mito lo cuenta. Teniendo en cuenta el mito, teniendo en cuenta las hipnosis regresivas que hice a más de 3.500 personas hace 10 años. Teniendo en cuenta los estudios sobre las pirámides de Giza, surge el siguiente panorama. Existen diferentes tipos de alienígenas, diferentes grupos de alienígenas, pero básicamente hay dos grupos que luchan entre sí. La cereza del pastel, hay dos grupos de alienígenas que son llamados en el mito como los Devas y los Asuras. Los Devas son criaturas de Vishnu y los Asuras son criaturas de Shiva. Asura significa sin cuerpo, mientras que Deva básicamente significa ser luminoso. Aunque los Devas no tienen cuerpo, Devas y Asuras desean una sola cosa, la parte anímica que está en algunos humanos. La parte anímica tiene la característica de contener la información de la inmortalidad. ¿Qué significa esto? Significa que hace aproximadamente 45.000 años teníamos la información, que solo había una gran cultura en este planeta, una cultura que hablaba un idioma proto-sánscrito. Esta cultura única, sin embargo, tenía dos polos, los Aztlán y los Aryan. Los Aryan eran prácticamente la civilización del centro y sur de la India, lo que hoy llamaríamos la antigua civilización tamil, mientras que en el norte de la India, desde Pakistán hacia arriba, y el resto del mundo eran básicamente Aztlán, es decir, Atlantes. Los atlantes eran seres con sangre RH negativo en su sangre, a diferencia de los indios, en la India, tenían RH positivo. Los dos grupos de alienígenas entraban en los cuerpos de las dos razas. Los Devas entraban en los cuerpos de los indios tamil, aquellos con RH positivo, con parte anímica, mientras que los Asuras entraban en los de RH negativo, de cráneo dolicocéfalos, alargados, que son básicamente la civilización atlante que luego invade prácticamente al resto del mundo, de los cuales se han encontrado sus vestigios en todas partes, excepto en la India. Ambas civilizaciones alienígenas querían la parte anímica, solamente los Devas de alguna manera habían esclavizado a los RH positivo como títeres, los cuales eran compatibles con la parte anímica, mientras con los Asuras habían entrado en los cuerpos de RH negativos. Dolicocéfalo aquellos que también eran faraones egipcios, que no tienen parte anímica. Por lo tanto, estos últimos tuvieron que vivir en simbiosis mutualista con los Asuras, de los que eran absolutamente conscientes y los Asuras dolicocéfalos, Aztlán. Que intentaban tomar la parte anímica de otros seres humanos que todavía eran muy pocos desarrollados. Estamos prácticamente en el Neolítico y entonces vivían una especie de simbiosis mutualistas con los alienígenas de este modo. Los alienígenas Asuras y los dolicocéfalos estaban juntos conscientes y explotaban a otros seres humanos.
mientras que los devas explotaban a la civilización tamil. No necesitaban explotar a otros seres humanos porque los tamiles son anímicos. Las diversas situaciones que se han producido en este planeta, incluida la caída de una serie de meteoritos hace 13.500 años, llevaron a la desaparición casi total de los asuras, o más bien a la desaparición de sus portadores, es decir, a la civilización atlante. En este contexto, los devas y los asuras se ponen de acuerdo de alguna manera para poder parasitar los mismos cuerpos. Los diversos momentos de la historia de este planeta son caracterizados por el hecho de que los devas y los asuras son a veces amigos y a veces enemigos. Al final todos quieren el pastel y no solo un pedazo de pastel. Los devas y los asuras son los fundadores de las dos tendencias o cabezas de la masonería moderna. De hecho, los devas y los asuras han decidido que para tener mano libre sobre el uso de la parte anímica de los seres humanos, a los que se les proporciona, deben convencer de alguna manera a los líderes de nuestra raza que hagan un pacto perverso. Nuestros líderes, que son los gobernantes y tienen ciertas características, no son sustancialmente anímicos, de lo contrario no tendrían necesidad de desear el poder. Nuestros gobernantes han hecho un pacto con los alienígenas, tanto con los devas como también con los asuras, no decir nada sobre la naturaleza de los alienígenas. Los alienígenas de hecho necesitan la inocencia de los humanos para seguir tomando la parte anímica del hombre mismo. Si el mismo hombre fuese consciente se negaría, y si el hombre se niega, ya que es el creador del universo, los alienígenas ya no hay nada que puedan hacer. En este contexto, las dos masonerías son la masonería asura, que es la masonería globalista, la masonería de Biden, la masonería de Bergoglio, mientras la otra masonería, la de los devas, son de las grandes familias monárquicas que son esencialmente nacionalistas y por lo tanto suelen mantener las fronteras de sus propios países, suelen decir que la ropa sucia se lava en casa, mientras que los asuras quieren derribar todas las fronteras para hacer circular mejor el dinero, el cual es la mejor herramienta para asegurar la separación entre los seres humanos. La separación garantizada también garantiza la disminución de la entropía y por lo tanto la no adquisición de la conciencia. Entonces tenemos por ejemplo dos etapas, el Papa Bergoglio que es asura y el Papa Ratzinger que es deva. Otro ejemplo es el cardenal Vigano que definitivamente es un deva y lo dice claramente en sus discursos cuando dice la Iglesia, somos seres de luz, lo dice con palabras claras. Mientras que el cardenal Vigano sostiene que la Iglesia no debe rebajarse al nivel del pueblo. Porque somos seres superiores, ¿a quién le importa la gente? El Papa Bergoglio quiere mostrar que la Iglesia se vuelve popular y por lo tanto sigue el camino de Biden, desde este punto de vista. En este contexto, los alienígenas no tienen ninguna intención de entrar en este planeta y hacer la guerra, por su idea es que solo se puede venir a este planeta cuando esté globalizado, es decir, que haya un solo frente, de lo contrario un planeta no globalizado sería como ejemplo, los rusos y los norteamericanos uno contra del otro. Es evidente que si los rusos están a favor de los alienígenas, los norteamericanos estarían en contra. Esto dificultaría la vida a los alienígenas. Entonces primero se necesita una globalización del planeta y luego se interviene. Como la globalización no existe todavía y es actualmente en quiebra, nuestros gobernantes que tienen un acuerdo con los alienígenas, o con devas, o con los asuras,
Hacen todo lo posible para que los alienígenas no vengan a este planeta, porque si vienen, para los gobernantes no hay más nada que hacer, porque no tienen más necesidad de existir. Ellos son el vínculo entre el alienígena que quiere cosas y los gobernantes que las implementa. En el instante que el gobernante ya no puede implementar cosas, es cuando viene el alienígena, elimina a los gobernantes y toma el control inmediato de los humanos. La situación de hoy es el enfrentamiento final entre devas y asuras, el enfrentamiento final que se describe absolutamente en el mito, en todos los mitos de cosmogonía universal. Pero la conciencia humana ha aumentado tanto que debe ser detenida. De lo contrario, los humanos se darán cuenta de la existencia de los devas y los asuras y todo acabará para ellos. La única forma de que los seres humanos no se den cuenta de esto es tratar de aplastar a los humanos de varias formas, sustancialmente reduciendo la entropía del sistema. En este contexto, los asuras piden a la población que tienen bajo su mando, piden demostrar a los gobernantes que aún están en capacidad de mantener al pueblo sometido y para eso sirve la pandemia. Para someter al pueblo, para mostrar a los alienígenas que nosotros, nuestros gobernantes, nuestros amos, que todavía son capaces de hacer que la gente les obedezca. Si no consiguen hacer esto, solo entonces interviene el alienígena. De ahí los discursos que se hacen sobre si intervienen o no los alienígenas. Son discursos que sirven simplemente para lanzar a través de diferentes nacionalidades. Aquellos que dicen que los alienígenas llegarán, en este momento son básicamente los devas. Que no quieren que ganen los asuras, no quieren que gane Biden, no quieren que el mismo Bergoglio pueda transformar la iglesia de la manera que quiere transformarla. Entonces los devas dicen, mira que ya vienen los alienígenas. Prepárate porque los que vienen son malvados y los gobernantes que están bajo el mando de los asuras dirán que son buenos y nos amarán mucho. Por lo tanto, los mensajes que lanzan personajes que también han sido importantes, como los generales de los servicios secretos israelíes o un importante ministro de Canadá, ministro del Interior, hace varios años, o la misma esposa del emperador japonés, también hace varios años. Han hecho declaraciones sobre los alienígenas, ya sea positivas o negativas, no han más que mover los hilos para los devas y los asuras. Lo que pasa hoy en día es lo siguiente: si los gobernantes demuestran que pueden aplastar la voluntad del pueblo con esta pandemia y aún así gobernar, entonces los asuras no intervendrán, pero los devas harán de todo para que la gente se rebele en este momento. Si en cambio el pueblo rebelde entiende, adquiere conciencia, entonces llegarán los asuras. Retiran la clase dominante que ya no sirve y ellos toman el poder, es lo único que obligadamente tendrán que hacer. Esto se ve a través de declaraciones de personajes fantoches que de alguna manera apoyan a los devas y a los asuras. Los devas son aquellos alienígenas llamados Lux, son seres luminosos.
Los así llamados los Illuminati se llama así porque tienen a estos seres dentro de su cuerpo. Mientras que los asuras, los incorpóreos, asuras, son las criaturas de Shive. Shive es el dios de la otra parte del universo, aquel hecho de antimateria, lo que la iglesia llama infierno, oscuridad, la nada. Esta clave de lectura permite comprender cuán pueriles son las declaraciones que varios ufólogos del mundo están intentando hacer. Siempre han sido cuestionados, tratando de hacer que la gente entienda lo que probablemente está pasando, pero sin la clave de lectura correcta. La verdadera clave de lectura se encuentra en la masonería. En la masonería, los devas y los asuras que nacen del antiguo grupo Rosa Cruz, que se remontan en el año 1641 en Alemania y Francia, pero su verdadera razón de ser fue fundada en 3300 a.C. El fundador del movimiento Rosa Cruz es de hecho el faraón Tutmosis III. Dentro del himno a Horus está la frase que aclara es la Rosa Cruz. Desde este punto de vista, estamos librando una guerra en este planeta, que es una guerra deseada por otros, los devas y los asuras, que en el mito libran una guerra para obtener la Amrite. La Amrite, que es el néctar que una vez bebido, dará la vida, dará la inmortalidad. De nuevo encontramos dentro del mito y dentro de las aproximadamente 3.500 hipnosis regresivas, hechas hace 10 años, la clave de la estructura actual social. Esattamente questa struttura della situazione sociale. ¿Quién gana? Está escrito en el mito: no vencen ni los devas ni los asuras, que finalmente se ven obligados a descender a este planeta y hacen la guerra entre ellos, ya no a través de nosotros, y nosotros somos los que ganamos, porque no haciendo nada presenciamos la destrucción total de los devas y los asuras. Así está escrito en el mito de Shiva y Vishnu. Este es el quinto yuge, el último periodo en que no hay un sexto yuge, así que no hay como los 4 yuges, un reinicio, un reset, como lo llaman actualmente, que sucedió antes. Un reinicio necesario porque a medida que pasan los cientos de años, el ser humano adquirió conciencia de los otros yuges y en cierto punto hubo que hacer un reset, destruir a toda la humanidad, casi toda la humanidad, para empezar de nuevo, para evitar que el hombre entendiera. Pero si uno analiza los diversos yuges se hacen cada vez más pequeños, porque a medida que el hombre renace en una vida nueva, sin darse cuenta había adquirido conciencia de lo que había sucedido en el yuge anterior, aunque de forma inconsciente, y entonces los yuges duraban cada vez menos. Y llega un punto que en el quinto yuge, hay una sola forma para intentar mantener baja la entropía de este planeta: darle tecnología al hombre. La tecnología es la enemiga de la adquisición de conciencia. Si tenemos un teléfono celular, entonces creemos que podemos hablar entre nosotros por el teléfono celular, y no nos damos cuenta que podemos hablar con la mente, porque nosotros somos los creadores de nuestro universo, pero no lo sabemos y los asuras y los devas no quieren que lo sepamos. Los asuras y los devas han creado las dos cabezas de la masonería, que son la masonería globalista de los ricos industriales y la masonería de las familias ricas, básicamente monárquicas entre otras. Con esta clave de lectura es posible comprender cuál es la verdadera naturaleza de las declaraciones que han hecho ciertos personajes políticos importantes. Y entendemos que los mensajes transversales quieren enviar a otros estados que quizás son la parte enemiga.
Lo que se veía en las hipnosis regresivas era que siempre había un cierto tipo de alienígena, que también estaba cerca un militar que hablaba un idioma específico. Entonces los humanos se han dividido en propiedad alienígena desde siempre. Existe grupos de poder, de izquierda o de derecha que en realidad están relacionados con la única idea de tomar la parte anímica, la ambite del hombre, el néctar, el hidromiel del dios Tas, Odín, por ejemplo el mito del norte de Europa o la ambrosia de los Olimpos, seres del Olimpo, que por medio de ese néctar vivan en modo inmortal. En definitiva, con esta clave de lectura es posible comprender lo que realmente está sucediendo. Nadie tiene esta clave de lectura, es mi clave de lectura personal que sin embargo, abre las puertas.